Este libro, el segundo tomo, fue escrito para haber sido presentado en el año 2020, para ser presentado en el año 2020, o sea, en el año del bicentenario del paso a la inmortalidad del prócer. Qué raro veo que este libro, justo me ha tocado acá uno que no tiene el sello. Ah, no, acá está. Yo hice hacer un sello, que aquí está, que lo hizo el 2 de enero el presidente para que se use en todo acto público o donde haya que sellar algo que va a ser público. Y dice, 20 años del general Manuel Belgrano. Muy bien. Está muy bien que se haya acordado el presidente, porque yo viví el año del... Era niña, pero ya tenía uso de razón, en el año 1950, año del Libertador General San Martín. También había un sello redondo. Todo lo que salía tenía que salir con ese sello. Yo iba a la escuela, era chiquita, pero yo sabía todo. Bueno, lo voy a volver... después va a quedar para la biblioteca. Acá donde dice afectuosamente A, tengo que poner la Biblioteca Popular Julio Migno. Ahí lo voy a dejar otra vez. Bueno. No sé si lo sostiene. Acomódalo. Bueno. Les cuento una cosa. Manuel Belgrano, a los 2 años, a los 200 años de su desaparición física, digamos, sigue siendo la misma persona. O sea, está recordado por nosotros de la misma manera que él era hace 200 años. O sea, todas sus virtudes, sus honores y todo lo que hizo llegó a nosotros. No se queda en el camino, porque este hombre fue un hombre tan patriota, tan amante de la libertad y tan respetuoso y con tantas virtudes que ha llegado a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, decimos, como abogado, como educador, como economista, siempre fue un adelantado. Les estoy diciendo esto para que ustedes se den cuenta que por qué yo puse el primer adelantado. Bueno, en las artes, en las ciencias, en la economía, en la industria, en la agricultura, siempre fue un adelantado. Belgrano, bueno, en el primer tomo está toda su primera vida, su infancia, todo, hasta los 16 años que sale de la Argentina, que el padre consigue para que vaya a estudiar a Europa, ¿no es cierto? La última materia que rinde en la Argentina antes de irse es filosofía. Hasta se dice que era como un filósofo. Bueno, el segundo libro empieza... El primer libro terminaría con la vida de él en el consulado, y el segundo libro sería cuando él ya deja el consulado y empieza sus campañas, sus victorias y sus derrotas. Bueno, grandes escritores argentinos se han ocupado de la vida de Manuel Belgrano. Por ejemplo, Mitre dice, el varón más justo de la República, más justo y virtuoso de la República. Luis Jorge Gondra dice, el abanderado de la patria. ¿Y cómo no va a ser el abanderado de la patria si crea la bandera? Escriben muchísimo, yo estoy sacando una frasecita de cada uno. Joaquín B. González dice, él es un gran estadista y verdaderamente lo era, porque recorriendo su vida y todo lo que hizo, él trabajó como un estadista. Estando en el consulado, cuando llega a Buenos Aires, la ve a esta Buenos Aires como muy apagada,
por no decir otra palabra, muy apagada. Y lo que más lo conmueve o lo entristece es que los jóvenes están inactivos, no hacen nada, se pasan en la calle y no estudian ni trabajan. Entonces él dice, bueno, piensa y lo pone en acción, hay que educar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la madre y la madre es la que va a educar a los hijos. Entonces, ¿qué dice? Vamos a crear escuelas para mujeres, pero no solamente para que aprendan a leer y escribir, sino para que aprendan todo lo manual, que aprendan a tejer, a bordar, a coser, todo lo manual, y con eso van a educar a sus hijos y van a enseñarle a sus hijos. Muy bien pensado. O sea, que la primera persona que puso el ojo en la mujer en materia de educación fue Belgrano. Y la mujer le cumplió. Estudió, estudió y estudió. Ustedes saben que la mujer llegó a ocupar los más altos cargos en política, en medicina, en educación, en economía, y domina todas las artes. Bueno, yo no quiero opacar a Sarmiento, pero ¿qué pasa? Sarmiento nace en el 11, y cuánto ya había vivido Belgrano y cuánto ya había estudiado y ya había hecho. Bueno, con este tema del estadista es muy importante porque Belgrano ve todo lo que faltaba y todo lo que se podía hacer. Resulta que del Río de la Plata salían los barcos llenos de cuero seco, de baguales, de potro, de vacuno, llenos de cuero seco a Europa. Y de allá venían los cintos, los sombreros, los zapatos, las carteras, bellísimas. Entonces Belgrano dijo, no, esto no puede ser. Vamos a mandar a ese país donde hacían los curtidos y vamos a pedir que vengan 6 o 7 hombres a enseñarle acá a los argentinos, bueno, no se llamaban los argentinos, a los del Río de la Plata, a enseñarles a curtir, y vamos a curtir nosotros el cuero y vamos a hacer nosotros con nuestras manos. O si no, vamos a mandar 6 o 7 argentinos que vayan y aprendan allá el curtido y vengan y le enseñen a los otros. No sé si lo hizo que vengan o que vayan, pero se empezaron las curtiembres. En La Paz hubo una curtiembre. Yo la alcancé a conocer. Siempre se hacen sobre el borde de los ríos las curtiembres. Hay no es edificio, es una columna, no sé cómo decirte, altísima, altísima. Una torre, ahí está. Y donde hay otra que yo vi en Saladero Cabal. Claro, y cruzaba las arterias. Sí, pero ahí es porque hubo una curtiembre. Bueno, no sé cuándo se logró, pero él iniciaba todo. Por ahí le vinieron con el cuento de que en las provincias, bueno, él decía, la tierra debe ser productiva porque las plantas crecen con facilidad, pero claro, lo que pasa es que había que, no que crezcan yuyos, que crezcan plantas que sean necesarias. Entonces, él agarra y reúne a los agricultores, los reúne y para enseñarles, darles mensaje y guiarlos. Él fue el primero, hace 200 años, que le dijo a los agricultores que hay que rotar la tierra. ¿Qué es rotar la tierra? Lo que se siembra un año o 2 años, eso después se lleva a otra tierra y acá se siembra otra cosa. Eso es rotar la tierra. Y también les dijo que había que abonar la tierra. Y no era con químicos, porque no existían los químicos. Y también les dijo que había que plantar árboles, por ejemplo, el álamo, que es un arbolito alto, flaco, para que ataje el viento en los sembrados. Yo pienso que eso se usó más en el sur, porque cuando yo he viajado por la Patagonia veo que hay esas barreras de arbolito. Bueno, después le traen los mensajes.
Él se llevaba bien con todos, con todos. Le traen los mensajes de que había muy buena madera. Seguramente habrá sido en el Chaco, norte de Corrientes, norte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Entonces dijo Belgrano, bueno, vamos a hacer barcos, vamos a hacer nosotros los barcos para mandar nuestros productos. Y no sé si había astillero, y sí, se formaron astilleros. Lo que quiero decir, no sé si vinieron de Europa los que hacían los barcos o ya estaban acá. La cosa que hicieron hermosos barcos con unas hermosas arquitectura, pongámosle ese nombre, tal es así que llegaron a Europa esos barcos y allá en Europa quedaron admirados del diseño de los barcos. Todos tenían la vista en todo lo que había. Por ejemplo, dijo, como él sabía que eran grandes extensiones de tierra deshabitada, que lo que estaba habitado era donde había una estancia. Entonces él dispuso que los peones, los jornaleros de esa estancia, hagan lo más cerca las casitas, lo más cerca de la estancia. Entonces era una manera de poblarse. Era una manera de poblarse, acercarse a la estancia o al medio de trabajo y ahí ya se iba poblando. Alrededor de esa estancia se iba poblando. Después le vinieron con el cuento de que no era cuento, era verdad, que había sal. Dice que en los primeros tiempos la Argentina compraba sal, pero después cuando supieron que había sal, en nuestro país hay sal por todos lados. Por todos lados hay sal. Yo sé que hay una salina enorme. Yo llegué hasta San Antonio de los Cobres porque no quise ir hasta la salina. Las otras compañeras mías fueron hasta la salina. Y después cuando íbamos viajando para La Rioja con mi hijo, pasamos un camino y toda la salina era interminable. Y también en el sur hay salina. Bueno, todo lo que a él le venían y le contaban, ya él quería que eso se haga, que eso se consiga, que eso que ayude a la población, que no haya que comprarlo. Bueno, después también le hablaban de la GREA creo que se llama. Eso también es muy útil. También quiso que traigan. A él lo visitaban, aunque ustedes no crean, lo visitaban los indios. Él tenía muy buena relación con los indios, muy buena relación. Venían al consulado a saludarlo. Por supuesto, venían los caciques, los hijos de los caciques, los sobrinos de los caciques, y le traían le hablaban, le contaban lo que había en el sur. Por ejemplo, le contaban que ellos pasaban la cordillera por un lugar donde era seco, que no había ni piedra, que se podía pasar caminando o en carro, lo que quiera. No sé, parece que era al sur de Neuquén, parece que era por ahí. Bueno, y les contaban lo que había, que nacía naturalmente en la Patagonia, que todavía hay y que es cierto, son todas esas frutitas chiquititas, las guindas, las frambuesas, tiene otro nombre más. Eso nace natural, ahora ya se siembra, pero eso es natural del sur. Bueno, les vinieron con el cuento también que ellos habían encontrado en la Patagonia una población de indios que vivían en tolditos de cuero y que se vestían con cuero. Y claro, eran los patagones los colonizadores que bajaron en esa parte de la Patagonia, les llamaron patagones. Pero yo creo, me animo a pensar, que no era tanto por el pie, era por la pisada en la nieve, que se agranda la pisada, pienso yo, o en el barro o en la arena. Bueno, eran los patagones, eso vinieron también con ese cuento. También les trajeron cuero de los animales que ellos encontraban, que habrá sido guanaco, llama, no sé qué era, pero hasta eso le traían para que Belgrano crea que era verdad que eso había. Bueno, Belgrano se enamoró mucho de toda esa parte del sur y quería que al Río Negro se lo haga navegable. Pero ¿qué pasó? Él no pudo, estaba en el consulado, no pudo ocuparse de la Patagonia
porque después que se hace el grito de la libertad del 25 de mayo, es cuando a él lo mandan al norte a la campaña al Paraguay. Porque el tema viene así. El Río de la Plata estaba gobernado por un virrey. Y ese virrey, o sea, al Río de la Plata pertenecían no solamente nuestras provincias, que después se llamó República Argentina, pertenecía también la gobernación del Paraguay y pertenecía también el Alto Perú, que era toda Bolivia. Bueno, cuando en Buenos Aires se da el grito de libertad, los criollos, nuestros criollos, eran mestizos, criollos, y hasta había algún español en la primera junta de gobierno, ellos eran todos los que trabajaron para que se dé el grito de libertad. Se dice que Belgrano era de los principales que actuaba en esa necesidad de largar el grito de libertad. Nosotros no estábamos tan mal preparados. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos defendido 2 veces de los ingleses, de las invasiones ingleses, ¿eh? No era fácil defenderse de los ingleses, echarlos a los ingleses, pero sin embargo se fueron, perdieron y se fueron. Bueno, íbamos adquiriendo fortaleza no solo de personas, sino de patriotismo, como quien dice. Bueno, después lo que le estaba pasando a España le estaba pasando que la estaba invadiendo Napoleón, que tomó preso el rey, que al hijo lo nombró regente y cada vez tenía menos, perdió los mares, España perdió los mares, quedó dueño de los mares Inglaterra, y cada vez España tenía menos poder y menos autoridad. Tal es así que en un tiempito un hermano de Napoleón gobernó España. Bueno, así que la primera junta de gobierno dijo, vamos a mandar, ¿a quién iban a mandar? A Belgrano, al Paraguay, que lleve la noticia, que somos un gobierno, que nos nombramos un gobierno propio, que no existe más el virrey. Vamos a llevar esa noticia. Pero no se declaraban en contra del rey todavía. Todavía no se había creado la bandera, solamente el escarapela. Bueno, entonces Belgrano sale en el mes de septiembre, sale de Buenos Aires, pasa por San Nicolás de los Arroyos y llega a Santa Fe. Ahí en Santa Fe está unos cuantos días, dice que llega de noche, que la gente lo ovacionó mucho y lo saludó con cariño. Le habían preparado una casa para que él pare, pero él no quiso parar en ninguna casa particular, se fue al convento de Santo Domingo. Ahí 2 sacerdotes que había lo ayudaban, le servían para que él viva ahí. Pero él se puso en un lugar con una mesita donde empezó a recibir y a anotar las ayudas que le estaba haciendo Santa Fe. Santa Fe lo ayudó antes de cruzar él para la bajada del Paraná. Estuvo como 9 días en Santa Fe recibiendo ayuda hasta que decidió cruzar a la bajada del Paraná, porque Paraná no se llamaba ciudad ni se llamaba villa, era la bajada del Paraná. Entonces, de Santa Fe cruza para Paraná, que demora muchas horas la travesía de él, creo que llega el 1 de octubre, como 10 horas, no sé cuántas horas le lleva a cruzar para allá. Y con los hombres que ya venía, él venía juntando hombres. Y en Paraná lo estaba esperando el alcalde, que se llamaba Juan Garrigó, le había conseguido 700 caballos y el pueblo lo esperaba con los brazos abiertos. Así que él enseguida le avisó a Buenos Aires que ya tenía ayuda, le hizo un comunicado que tenía ayuda, que tenía 700 caballos y que mucha gente venía y se ofrecía para el ejército. Tal es así que había gente que decía, vamos a hacer un ejército auxiliar, pero no, había que hacer un solo ejército. Bueno, Paraná estuvo muchos días Belgrano ahí afincado y recibiendo mucha ayuda recibió. Hombres que se incorporaban, hombres que le traían caballos, le traían bueyes,
Miren, yo tuve que recurrir a un diccionario porque decía la boyada. Y yo no sabía qué era la boyada. Y eran los bueyes, muchos bueyes, una boyada. Bueno, el que escribe tiene que estar con el diccionario al lado, no solamente por esa palabra. Mucho trabajé con el diccionario, porque a veces cambias el verbo, cambias el adjetivo, mientras no te salgas del lineamiento que querés dar. ¿Mm? Bueno, ahí preparó su ejército, recibía muchísima ayuda, ahí recibió el ofrecimiento de Goria Pérez, que cuando pase por su puesto, el puesto de las estacas, que está a 20 kilómetros de La Paz, haga uso de todo lo que había, reses para la mantención de los soldados, caballos, hasta los criados si quería llevar, todo lo que él quisiera podía llevar. Bueno, sale de Paraná ya bien formadito, no, pero todavía no lo voy a hacer salir de Paraná. Él en Paraná le piden que Paraná no era ni villa ni pueblo, nada. Pero no estaba tan mal Paraná. Tenía casas de ladrillo con techo de teja, tenía casas de ladrillo sin coser, tenía... eso era lo que le hubieran llamado el centro, la plaza, y unas cuadras dando vuelta a la plaza. Y las más alejadas eran de barro y paja. Tenía 2 capillas, una de paja y otra que la estaban haciendo de material más fuerte. Y le pidieron a Belgrano, así ayuda para que en Buenos Aires, Buenos Aires tenía que reconocerla. Belgrano lo que primero mandó que delinearan las calles, delinearan las cuadras, que le dieran un formato a la ciudad. Y después mandó una nota a Buenos Aires que fue aceptada. Bueno, Santa Fe tenía mucha relación con Paraná, porque los santafesinos fueron los primeros que cruzaron el río Paraná. Y tenían mucha relación porque inclusive la relación era económica, pero también era que personas de Santa Fe o se casaban o se juntaban con personas de Entre Ríos y de Entre Ríos con de Santa Fe. Y estaba un poco desorganizada Paraná porque en lo político dependía como de Santa Fe. En lo religioso dependía como de Buenos Aires y en lo militar dependía como de Urquiza. Entonces eran 3 cosas diferentes para que la considere, ¿no es cierto? Bueno, él hizo su ejército con toda la ayuda, ayudó todo lo que pudo ahí y salió con 950 hombres. Muchos caballos, carros llenos de instrumentos de guerras y sus soldados que él los había educado para la guerra, ¿no es cierto? Pero salieron conforme y lo iban acompañando muy bien. Dice que llevaba 2 cirujanos. Está muy bien que llevara 2 cirujanos. A mí me pareció muy bien, porque ocurre que en la guerra perdés un brazo, perdés una pierna. Un cirujano se precisa. Bueno, siguió y a 15 kilómetros nomás de La Paz tuvo el primer incidente. Yo le llamo incidente. El río Las Conchas estaba muy crecido. Es en ese lugar que le dicen La Picada. Ahí nomás a 15 kilómetros. Bueno, ahí para cruzar el río hicieron unas balsas, llevaban mucho material, llevaban carros, llevaban cuantas cosas. Ahí nomás se da vuelta un carro y pierden todo el arma que se mojó, que eran municiones, pólvora, no sé qué más, eso no sirvió más. Se llevó un gran disgusto Belgrano porque era impericia de los oficiales y suboficiales. Por eso Belgrano no se separó más
del cuartel y vivía en una carpa en el cuartel. Bueno, siguió camino Belgrano, siguió camino. Lo ayudó mucho personas que conocían la travesía, Un Echeverare, algo así era el apellido de un señor que era albaquiano. Bueno, siguieron y cruzaron, al río Feliciano lo cruzaron una sola vez, donde se junta, yo tengo, en el libro está, donde se junta el Alcaraz con el Feliciano, que hacen una gran vuelta así, se juntan las dos aguas y salen juntas al Paraná. Y interpreto yo que la cruzan ahí porque al agua, al hacer su vida, pierde la velocidad. Creo yo que por eso lo pasó a esa altura. Bueno, y de ahí él sigue tirando al norte. Ella estaba en nuestro departamento, ella estaba en el departamento de La Paz. Sigue y llega al puesto Las Estacas de doña Gregoria Pérez, donde acampa y descansa y toma las cosas que le hacían falta, ¿no es cierto? Bueno, según lo que yo he podido consultar, investigar, no cruzó el río Las Estacas, él siguió bordeando nomás el río Las Estacas, pasa cerca del Arroyo Hondo, pasa a 20 kilómetros de La Paz, atraviesa un lugar donde ahora es el pueblo de San Gustavo, que no era pueblo ni nada, y hace posta en un lugar que se llama Las Vizcachas, que esas Las Vizcachas, después con el correr del tiempo, pasó a ser la estancia de los hermanos Crespo. Bueno, en lo que es el distrito donde está la ciudad de La Paz, hasta tocar con el Guayquiraró, todo eso era de Francisco Candiotti, una persona muy rica, que tenía estancia y muchos animales. Bueno, él lo ayudó mucho. Él le donó animales, reses se decía, que era para que vaya dándole de comer a los soldados. Le donó caballos y 16 peones que lo tenían que acompañar hasta que llegara a Curuzú Cuatiá. Después iban a volverlo, los peones iban a volver, los animales no. Bueno, sigue y ya entra en el departamento de Feliciano. Hace 2 postas en Feliciano, nunca lo atraviesa ni al Guayquiraró ni al Mocoretá. Pasa por un paso que se llama el Paso Basualdo, que no se tocan los 2 ríos, hay un arroyo que es un afluente del Guayquiraró que se llama Basualdo y un afluente del Mocoretá que se llama Tuna. Él cruza por entre medio y llega a Curuzú Cuatiá por el oeste. Bueno, ahí lo estaban esperando, lo reciben muy bien, siempre fue muy bien recibido en todas partes. También estaban preparados habían preparado un lugar para que él parara, pero no aceptó. Él hizo el campamento de sus soldados y ahí se puso su carpa. Dice que su carpa estaba compuesta por un catre de campaña y 2 mesitas. Una mesita de luz, otra mesita donde escribía y leía y una silla que estaba bastante desvencijada. Bueno, fueron a pedirle los de Curuzú Cuatiá para que vaya a parar en un lugar que habían reservado, pero él no aceptó. Y después fueron los principales pobladores a pedirle que querían la fundación de Curuzú Cuatiá, porque 3 veces habían mandado a Buenos Aires pidiendo la fundación, pero no eran escuchados. No se les contestaba, no eran escuchados. Entonces, ¿qué hizo Belgrano? Si bien Belgrano nunca actuó de abogado, pero era abogado, así que entonces Belgrano hizo un trapecio. Bueno, el río Corrientes, el arroyo no sé cuánto, por acá, hizo como un trapecio
Y ese es el terreno de Curuzú-Cuatiá. El problema que tenía Curuzú-Cuatiá era con la capitanía de Yapeyú, porque Yapeyú tenía grandes tierras, pero no quería aflojar las tierras. Entonces no podían crecer los otros. Habían tenido un sacerdote muy poco tiempo, después se lo sacaron, ellos querían tener sacerdote también. Bueno, hizo el trapecio y el día 16, sin preguntarle a nadie ni a nada, ni mandar ninguna nota ni nada a Yapeyú, y escribió la fundación de Yapeyú, de Curuzú-Cuatiá. El 16 de noviembre hizo dos actas, para Curuzú-Cuatiá y la para Mandisoví. A la vuelta recién pernoctó en Mandisoví, pero ya le habían pedido a la fundación. Bueno, manda de esas dos actas, manda una a Buenos Aires y otra a la ciudad de Corrientes. A Elías Galván se llamaba el gobernador de Corrientes, para que sea reconocido. Nadie dijo nada, se fundó, quedó fundada Curuzú-Cuatiá y nadie reclamó nada. Él hizo que también había mucha ranchería, hizo que se delinearan las calles, que se creara una escuela. Él llevaba la escuela en la cabeza. A todas partes que iba, él iba con el tema de la escuela. Que se hiciera una escuela para todos y que los más pudientes le pagaran 4 pesos por mes al maestro o a la maestra para que sobreviva a la maestra, hasta que después se acomode el pueblo y le puedan pagar un sueldo. Pero los pudientes tenían que pagar la maestra para que todos puedan ir. Dejó órdenes así, ¿no es cierto? Bueno, después organiza su ejército y tenía que cruzar el río Corriente. Bueno, se organiza, llega al río Corriente y hace balsas para poder cruzar porque llevaba muchos carros y muchos soldados y mucha arma. Todo eso lo salvó bien, lo pasó para el otro lado. También al río Corriente lo pasó en un paso que se llama de Caaguazú. Ahí se ahogaron 2 granaderos de los que traía de Buenos Aires. Y los demás pasaron todos. Dice que también, en el libro está, el río Corriente lo pasó donde hace como una altura y baja otra vez el río Corriente. Yo tengo otra vez la idea de que lo pasa en ese paso porque el agua al subir pierde fuerza. Bueno, cruza y sigue bordeando la laguna de Liberá. Se dice que iba por la parte septentrional de Corrientes. No quería ir por la costa del Paraná, que el camino era mucho más transitado, porque los paraguayos vivían yendo y viniendo por el río Paraná porque querían ver el ejército de Belgrano, ver cómo iban, más o menos tener una idea de la cantidad que eran, de todas esas cosas. Y él disparaba que no lo vean los paraguayos. Y fue siempre por esa parte. Dice que cuando iba por ese lugar pasaba a veces por la orilla de la laguna de Liberá, por los pantanos, que había muchas alimañas, dice. Alimaña son bichitos que pican, pero es porque él era muy modesto, había toda clase de animal salvaje. Tal es así que había un lugar que se llamaba Corral de Tigre. Bueno, y dice que en ese cruce pasó 20 horas sin descabalgar, que a veces iba enfermo, pero él se reconfortaba porque el ejército era muy animado. Dice que los soldados entrerrianos y los correntinos eran de gran aguante y muy animados, y lo animaban mucho. Y se sentía confortado. Bueno, sigue, y llega al norte de Corrientes a un lugar que se llama Concepción. Ahí es cuando le ofrecen al niño Pedro Ríos, que es el tambor de Tacuarí. Viene el padre con este niño que tenía 12 años y le dice a Belgrano que él tenía 60 años y se había jubilado de maestro rural.
que le daba el niño porque él, con la edad que tenía, ya no servía para ser soldado. Belgrano le dijo que no, que el niño no tenía edad, que no podía tomar ese niño para soldado. Bueno, y dentro de los oficiales de Belgrano había uno que de apellido Vidal, que estaba quedando ciego y era muy buen tirador. Entonces ese hombre le pide a Belgrano que lo acepte al chico para guía de él. Por eso Belgrano aceptó el chico. Bueno, y lo llevaron. Siempre nos han contado en la escuela primaria que las primeras que donaron el oro fueron las damas mendocinas, que donaron el oro para que se bordara y se cosiera la bandera de los Andes, porque vieron que la bandera de los Andes tenía el escudo. Estaba el sol ahí, pero con el escudo. Bueno, pero ocurrió que hubo otras damas antes de las mendocinas que también donaron oro. Ahí en ese pueblo Concesión, la madre y la hija se sacaron el oro de las alhajas del cuerpo y se la donaron a Belgrano. Y no solamente le donaron las alhajas, le donaron vacas y caballos, todo lo que pudieron donarle. Bueno, él no se queda en ese norte de Corrientes, sigue y entra en Misiones. Entra en Misiones y hace su campamento ahí en Misiones, que se llama La Ciudadela. Bueno, y ahí empieza a estudiar cómo lo va a cruzar al Paraná, porque a esa altura el Paraná tiene mucha corriente. Bueno, entonces, los paraguayos habían levantado todo lo que sea embarcación para que Belgrano no tengan que cruzar, pero no fue así, porque todo el mundo lo ayudó. Los misioneros, los entrerrianos, se pusieron a construir y a arreglar canoas, botes, todo lo que podían para que Belgrano pueda cruzar. Y así fue. Primero mandó una comitiva que cruce y vea cómo estaba del otro lado. Cruzaron y encontraron un lugar donde se podía bajar. Entonces vinieron, le dijeron a Belgrano, y Belgrano cruzó con un grupo de soldados, de armas, de todo, pero dejó en la Ciudadela una parte. Y llegaron al otro lado, ya al Paraguay. El Paraguay estaba lleno de selvas, de montes, de pantanos, de arroyos a nado. Los paraguayos habían sacado todos los animales que había para que Belgrano no encuentre nada para comer, ni caballos, ni nada. Y se habían replegado todos en Asunción y habían juntado toda la indiada de ellos, pero no tenían armas. Bueno, entonces Belgrano fue cuando tuvo esos Paraguarí y Tacuarí, esos tres encuentros tuvo, 3 batallas tuvo. Bueno, en la de Tacuarí, yo les estoy contando resumidamente. En Tacuarí, Belgrano en un momento estaba ganando la pelea, digamos, la batalla, y los paraguayos se replegaron para organizarse. Entonces Belgrano aprovechó ese momento y dijo: voy a presentar bandera de parlamento, porque prefiero presentar en este momento, que es como que voy ganando, y no cuando se vengan todos y me arrasen, que directamente eran un montón y le iban a ganar. Entonces Belgrano presenta bandera de parlamento, y los paraguayos aceptaron eso. Belgrano les manda decir un mensaje que va a cruzar para otra vez el río Paraná. Entonces mandan jefes militares para que hablen con Belgrano, y Belgrano les dice que se acaba la batalla y que él se va para cruzar el Paraná para allá. Le prestan canoas y de todo para que cruce rápido y se vaya. Se portaron bien con Belgrano, porque lo hubieran podido tomar prisionero, cualquier cosa. Belgrano lo que se valía, que los soldados de él estaban preparados y tenían armas, y los de ellos no estaban preparados, eran más bien matones. Bueno, lo acompañaron, se va de vuelta a su campamento, y uno de los militares de
del Paraguay llevaba la orden de pedirle a Belgrano remedios. Entonces Belgrano, ¿qué hace? Le manda, sí que les mandó 58 onzas de oro. Yo no sé lo que es onza, voy a tener que buscar el diccionario. Les mandó 58 onzas de oro y les mandó medicamentos. Ese oro que les mandó decir que era para las viudas que habían perdido sus maridos en la batalla con los de Río de la Plata. Bueno, y ahí se despiden, se acaba la guerra y él no vuelve por el mismo lugar, porque él tenía que volver al Uruguay. Él se cruza para la costa del río Uruguay con lo que él rejuntó de su gente, que le quedó su gente y sus caballos y todo, y se va por la costa del Uruguay, pasa por un lugar que se llama Santo Tomé, que yo conocí una señora de ahí, la conocí en las termas y me compró los libros. Estuvimos hablando de Belgrano y ella lo quiere mucho a Belgrano y dice que ahí donde ella vive se llama el Camino de Belgrano, porque por ahí pasó. Y todos los años le hacen una fiesta a Belgrano, en el Camino de Belgrano. Bueno, él sigue así y llega a Mandisoví y ahí pernota y nombra un alcalde para que se haga cargo de Mandisoví, le dice cómo tiene que delinear el pueblo. El pueblo ya existía, pero él siempre está con que tienen que delinearlo, o sea, hacer las cosas derechas, cuadradas, y que todos tienen que tener una iglesia y una escuela. Ahí nombra a un Pablo Areguey, que es hijo de un cacique que se llamaba Areguey, que vivía para el lado de las tierras de Yapeyú. Bueno, intruye a ese hombre que se había educado, el alcalde que él nombra se había educado en el colegio de San Carlos. Le encarga todo como tiene que formar el pueblo, la iglesia, las calles, todo, y para que se vaya poblando el pueblo, y él sigue su ruta por la costa del Uruguay y cruza el Uruguay. Porque ¿qué pasaba en el Uruguay? Montevideo no aceptaba el gobierno patrio, pero el campo sí. Entonces él se cruza para reorganizar su ejército y todos los uruguayos que quieran ayudar. Pero cuando estaba arreglando ese ejército, ocurre que lo mandan llamar de Buenos Aires. No quiso ser desobediente y se fue a Buenos Aires. Los oficiales no querían que se vaya, pero se fue y allá lo querían juzgar porque había perdido el Paraguay. Pero qué gracia. Bueno, entonces lo tuvieron un tiempo en la zona de Luján. Ahí lo tuvieron. Le hacía mal el lugar porque era muy húmedo. Él mandó avisar que lo cambien de lugar. Entonces lo llevaron a Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Sí, urgente lo llevaron a Buenos Aires. Porque lo precisaban para que vaya a Rosario. ¿A dónde? A la Villa del Rosario. Lo mandaron ahí porque los barcos de los realistas andaban continuamente por el río Paraná vigilando donde podían tomar uno de los pueblos y también los animales y lo que encontraban comían. Entonces se va a Belgrano, allá toda la Villa del Rosario lo ayuda y se van a las islas y cortan madera y de todo y hacen un campamento, porque había que tener un campamento donde había que tener las armas y las cosas más importantes, y los soldados. Bueno, entonces es cuando él crea la batería Independencia y Libertad. Cuando él termina de crear eso, una estaba en la isla, creo que era la Independencia y la Libertad estaba en tierra firme. Es cuando él hace jurar a los soldados, no la hace jurar a la bandera, la presenta por primera vez. Dice que la persona más importante que se encontraba ahí era Cosme Maciel, que era un señor del Cabildo de Santa Fe. A ese señor lo llama él para que hice la bandera que estaba en una vara de sauce. Nunca vamos a saber, porque muchos escritores han escrito sobre la bandera, pero no se ponen de acuerdo si la bandera tenía dos paños, si los paños eran horizontales o transversales, o si tenía 3 paños. No se ponen de acuerdo de esa primera bandera. Bueno, Belgrano la hizo por primera vez, pero ahí no la hace jurar. Ahí
lo que hace es que los soldados juren obediencia a la patria y les hace vestir la escarapela. La escarapela sí, porque ya la habían usado, ya el gobierno de Buenos Aires la conocía del 25 de mayo. La cosa es que Belgrano le manda un escrito, ponele, un mensaje al gobierno de Buenos Aires, que él había creado esa bandera y hecho jurar amor a la patria, pero mientras tanto Buenos Aires le manda otro mensaje donde dice que tenía que ir a hacerse cargo del ejército del norte, o sea, del ejército del Alto Perú, que Castelli había perdido las batallas y el ejército estaba muy desordenado. Bueno, entonces Belgrano marcha con su bandera, pero también los de Buenos Aires, cuando se enteran que había creado esa bandera, le mandan decir que la esconda. Pero Belgrano ya no se enteró de eso. Él marchó con su bandera, pero no la iba a esconder tampoco, porque no se justificaba que sigan peleando con la bandera de España, no se justificaba. Bueno, él se va, allá llega a Jujuy y ahí es donde él la hace jurar. Él la hace jurar a la bandera nuestra en Jujuy. Ahí había un arroyo que no me acuerdo si se llamaba el Desaguadero, pero pasa a llamarse el arroyo Juramento, porque ahí juran la bandera los soldados. Recibe ese ejército que había dejado Castelli tan maltrecho, tan desordenado, y estudia la toponimia, estudia el lugar y ve que él no le conviene quedarse en Jujuy porque no era un terreno que le servía a él para las batallas, porque batallas iba a haber. Entonces, ¿qué hace? Es cuando él hace esa proclama de que Jujuy tenía que hacer el éxodo jujeño, tenía que venirse para Tucumán. Y es larga la proclama, yo la tengo, y ahí dice que tienen que vaciar todas las casas, organizar todo lo que puedan llevar, los carros, todo lo que puedan llevar en los carros, y toda la gente se tiene que ir para Tucumán. Y que tenían que dejar las casas vacías, tenían que quemar los sembrados, no dejarles ningún animal, nada, porque los realistas se venían. Bueno, organizó todo, y los ejércitos tienen la guardia y la retaguardia. Entonces primero sale la guardia, después sale el pueblo a pie y con los carros, y los niñitos los habrán llevado arriba de los carros. Eso lo vi yo en una película que me mandó el Instituto Nacional Belgraniano. Van a pie, caminan y caminan horas. Después que sale el pueblo, sale el grueso del ejército. Y a las 12 de la noche sale Belgrano, con la retaguardia, viene a ser. Bueno, salen y no sé cuánto, poner que caminaron 4 días, 5 días, no sé. Tenían que cruzar la Salta y llegar a Tucumán. Pero así lo hicieron, ¿eh? Bueno, tuvieron un encontrazo los realistas en un lugar que se llama Las Piedras, porque el río se llamaba Las Piedras, con un grupo de los soldados de Belgrano, pero los soldados de Belgrano le ganaron a los realistas. Y eso los levantó mucho el ánimo. Les levantó mucho el ánimo porque los realistas dispararon que hasta abandonaron las armas ahí. Bueno, Belgrano en su primera llegada no entra en Tucumán, entra en una parte de Santiago del Estero. Y de ahí manda 2 oficiales para que hablen con los tucumanos y vean cómo está el ánimo de los tucumanos y cómo se encuentran los tucumanos. Entonces los tucumanos le dicen que quieren que venga Belgrano y arme el ejército en Tucumán, que Belgrano venga, que todo el pueblo lo va a ayudar. Entonces Belgrano se viene a Tucumán y ahí arma su ejército, su campamento, todo el pueblo lo ayuda. Por eso se dice Tucumán glorioso 2 veces, porque ganó la batalla de Tucumán y es la cuna de la independencia. Bueno, ahí todo el pueblo lo ayuda, recomponen armas, todo lo que pueden, cosen botines, cosen uniforme para los soldados. Él logró, estando en Tucumán, que 500 soldados aprendan a leer y escribir. Siempre estaba con la escuela en la cabeza.
Bueno, después le ordenó a los oficiales, porque cada oficial tiene un batallón, ¿no es cierto?, que hagan reproducir las tierras y siembren verdura para comer. Y lo que no ven, coman, que lo vendan, para que se ayuden a sobrevivir. Todos los días les enseñó, porque él tenía que formar. Ese ejército que recibió de Castelli eran puros desertores, no usaban mal las armas, estaban mal educados. Bueno, tenía que organizar y educar ese ejército. El de él estaba bien. Todos los días los hacía hacer ejercicio y les enseñaba posiciones y cómo se usan las armas. Bueno, él recibió indios también, un cacique le llevó indios. Para los indios, el pueblo de Tucumán hizo lanzas, porque el indio no sabía usar el arma de fuego, pero para la lanza era muy hábil. Entonces, con todo machete, cuchilla, rota que había, formaban la lanza con una vara y la ataban ahí. Esa era el arma del indio, con eso se iban a defender los indios. Con una lanza te mataba, si te daba bien te mataba, porque la lanza del indio iba así, pero después tenía 2 puntas. Bueno, y hasta que llegó la hora de que llegó, bueno, Pío Tristán, que era el jefe de los realistas, seguía avanzando. No encontró nada en Tucumán, pero igualmente algo habrá encontrado. Y después cruzó Salta y se vino para hacerle frente a Belgrano. De Buenos Aires, Belgrano recibió un mensaje donde le decía al gobierno de Buenos Aires que se repliegue hasta Córdoba. Pero esa fue la sabia desobediencia de Belgrano. No, Belgrano se quedó en Tucumán. Dijo, ¿cómo voy a seguir entregando tierra? ¿Cómo voy a seguir entregando tierra? No, yo me tengo que quedar en Tucumán porque Tucumán me está ayudando, me ayudan todos los hombres, todo el mundo me ayuda. Me tengo que quedar acá a esperarlo. Hizo cavar en el medio de la ciudad una trinchera. Yo la trinchera que he visto en las películas es una zanja, donde los soldados están parados en la zanja con el fusil, a la altura de la cabeza. Bueno, Tristán, hasta que llegó a Tucumán, no se enteró, él creyó que Belgrano se había ido a Córdoba. Entonces, cuando se enteró que Belgrano estaba en Tucumán, mandó un mensaje y le mandó decir que se entregue porque la iba a incendiar a la ciudad. Belgrano le contestó, lo estoy esperando, porque estaba bien preparado. Bueno, la batalla se hace el día 24, pelean muchas horas, todo el día. El día 25 recién se definió que había ganado Belgrano. Bueno, ahí se retira Tristán, pero Belgrano sabía que se retiraba por un tiempo nomás, así que no perdió ni un día, siguió organizando su ejército, recibió mucha ayuda de una provincia que se llama, en el segundo tomo está, el que compre el segundo tomo, le pido que lo lea porque es Catamarca. Nunca estuvo Belgrano en Catamarca, sin embargo recibió hasta pasa de uva, porque Catamarca le mandaba todo lo que tenía. Le mandaba tela, le mandaba burro, le mandaba caballo, le mandaba hombre, le mandaba para que coman los soldados de lo que ellos hacen seco. Ahí están los nombres. Les mandaba muchísimas, dinero también les mandaba. Le pedía a cada departamentito y juntaba dinero y le mandaba. Porque claro, lo que pasa es que Catamarca está pegando con Salta y con Tucumán. Un paso más y Tristán se hacía cargo de Catamarca, porque es Catamarca, La Rioja y San Juan. Bueno, entonces él recibía todo eso, tal es así que cuando se hizo el Congreso de Tucumán, que todas las provincias tenían que mandar un representante y además pagar una cuota, él pidió que Catamarca no pagara porque lo había ayudado mucho. Bueno, él después de esa batalla se organiza inmediatamente, organiza a sus soldados, organiza. Eso fue el 24 y 25 de septiembre y la batalla de Salta fue el 13 de febrero.
Así que vean que en esos 3 o 4 meses él formó de vuelta a su ejército, los volvió a vestir, los volvió a instruir a todos y marchó sobre Salta. Bueno, el ejército de Tristán estaba en Salta, pero había hecho espalda para la ciudad. Hizo espalda a la ciudad. Belgrano hizo toda una ronda con sus soldados y les salió de adelante. Pelearon poco, no pelearon mucho, porque le quitó el paso a Tristán. A Tristán le quedaba la ciudad no lo iba a defender. Él puso la espalda a la ciudad como un refuerzo, pero la ciudad no lo iba a defender. No estaba con él, estaba obligada a lo mejor. Entonces Belgrano en poco tiempo lo venció en Salta. Bueno, ahí es donde Belgrano le hace jurar que se va y que no vuelve más. Y le entrega los prisioneros, se entregan los prisioneros. Belgrano creyó, pero no fue así. Tristán era muy sanguinario. Bueno, y de ahí es de donde Belgrano después marcha, se interna en el Alto Perú y llega hasta Vilcapugio y Ayuma. Y ahí es donde fue tomado de sorpresa, que le ganó Tristán, porque él no estaba preparado para un momento de guerra, estaban en un campamento y lo toma de sorpresa. A mi juicio, de todo lo que yo investigué, busqué, es que Belgrano se internó mucho en el Alto Perú, se internó mucho, no dejó libre sus espaldas. Bueno, dice que después de las derrotas venían al campamento los indios y le traían agua y pan. Y él con una triste sonrisa les decía, gracias, gracias. Esos indios eran también parientes de los indios que habían dejado la sangre, los brazos y la vida en el campo de batalla para ayudar al general. Tengo esta frase que la inventé yo nomás. Belgrano es un héroe, pero ¿quién son sus héroes? Sus héroes son los pardos, los morenos, los mestizos, los criollos, que pusieron los brazos, la sangre y la vida para ayudar al general. En el monumento a la bandera está eternamente prendida la antorcha al soldado desconocido. Y tenemos mucho. No podemos ponernos a nombrarlo porque son muchos. Gracias. Les voy a contar. En el libro están los 2 hijos de Belgrano, yo no los obvié, los conté. Pedro, Pablo, Rosas y Belgrano, y Manuela Mónica Belgrano. Esa fue una que tuvo en Tucumán con una joven. Y a esta, al varón, resulta que él en Buenos Aires tenía un noviazgo con Josefa Escurra, hermana de Encarnación Escurra, la señora de Juan Manuel de Rosas. Bueno, él se va a todo lo que lo manda el gobierno, pero esta chica un buen día le llega a Tucumán y se queda con él. Inclusive se dice en alguna parte de la historia que ella fue a Jujuy y vino en el éxodo jujeño, pero se queda en carne. Y era ya cuando se sabía que Tristán iba a venir a pelear. Entonces Belgrano la manda a Santa Fe a tener el chico, porque Belgrano dijo, si la agarra, la va a tomar, no la iba a matar, la iba a tomar de rehén. Le servía más a Tristán de rehén y con un hijo en la panza que muerta. Y entonces, para que se salve ella y el hijito, la mandó a Santa Fe, a la casa de unos amigos. Después que tuvo, yo les cuento a grosso modo, después que tuvo el nenito, ella se cruza a Buenos Aires y se va a la casa de Juan Manuel de Rosas, que se había casado con Encarnación Escurra la madre. Entonces Juan Manuel de Rosas lo adopta al nene, lo adopta y le pone Pedro Pablo Rosa, pero y lo hace educar también, lo hace educar, yo creo como a coronel, algo así. Y le pone ese nombre
pero cuando el chico ya era mocito le dice, yo te voy a decir, ya estaba muerto Belgrano, yo te voy a decir dónde es tu padre. Tu padre es Manuel Belgrano y a partir de hoy te vas a llamar Juan, te vas a llamar Pedro, Pablo, Rosas y Belgrano. Porque ocurre que en esa época los dos apellidos se unían con una Y. Bueno, la madre fue la madrina del casamiento y la madrina del bautismo, pero nunca le contó al nene que era la madre. Bueno, el chico se educó, tuvo varios hijos, de ahí también deben descender varios Belgrano. Y la niñita, nació en el año 19 y él muere en el 20. Cuando él vuelve de allá de Vilcapugio y Ayuma, ya viene enfermo, y es cuando después se viene a Buenos Aires. Pero él tenía en Tucumán, los belgranos se dividían así. Unos eran militares, otros eran curas y otros trabajaban en los cabildos o llevaban los libros, así. Esos eran los estudios de ellos. Bueno, había uno que era cura, entonces él a ese que era cura, que él tenía unas tierritas también en Belgrano, en Tucumán, le dice que venda esas tierritas y con eso la eduque a la nena, la críe un poco a la nena, que estaba con la madre. Y que cuando la nena tenga unos 5 o 6 años la traiga a Buenos Aires, a la casa madre, porque en la casa madre vivía una hermana de Belgrano que era soltera y una cuñada que era viuda, que eso la iban a criar. Y así se hizo. Bueno, pero también ocurrió mientras tanto que la madre de la nenita, que se llamaba Dolores Helguera, los padres, para tapar, porque todavía estaba de encargue, así se hacía antes, le digo, hasta no hace tanto tiempo también se hacía, para tapar la falta, la casan a la chica, la casan con un Vera, no sé cómo era el apellido. Bueno, la cosa es que con ese hombre tiene como 3 hijitos, pero por suerte rescatan a Manuela Mónica y la llevan a Buenos Aires. Allá la crían las tías, la educan muchísimo y ella se casa. Después ya era igual que el padre, así para estudiar y todo. Dice que se casa con un Veras y Belgrano. Por eso Belgrano sigue nomás, ¿vio? Los dos hermanos se conocen en la vida, se tratan en la vida, tal es así que a Pedro Pablo lo iban a enjuiciar porque él era rosista, él lo había criado Rosas, pero Manuela Mónica hizo una nota, una carta a los que lo querían enjuiciar para que no lo enjuiciaran y le aceptaron la carta de Manuela Mónica, así que no lo juzgaron. Verdaderamente a la distancia, pero se querían. Bueno, y después la niña esta, bueno, tiene sus hijitos, no muere vieja, no muere vieja. Y a ver qué otra cosa les puedo contar de acá de esto. Estos eran los 2 hijos. Bueno, a mí me invitaron a Buenos Aires en el año, no me acuerdo si era el 18, que vaya porque cuando mandé el primer libro, que me iban a nombrar miembro correspondiente del Instituto Nacional. Yo en ese momento era presidenta del Instituto de la Paz, que después renuncié. Tuve 8 años, 4 años tuvo otra persona y dejó, y ahí tuve que agarrar yo. Así que al último, en el año 20, me agarró a mí. Bueno, en el acto éramos 10 personas nomás porque era cuando no nos podíamos juntar. Pero se hizo el acto del día 20. Bueno, me invitan del Instituto Nacional Belgraniano para que vaya porque me nombran miembro correspondiente del Instituto Nacional. Entonces mi hijo me llevó, yo le pedí que me lleve y me llevó. Ellos tampoco tienen casa, la casita nuestra de La Paz, donde funciona el instituto, es una pieza del museo. Y en Buenos Aires, donde funciona el Instituto Nacional, es una pieza que le ha prestado el Regimiento de Patricio en la Avenida Bullrich. El Regimiento de Patricio es en la Avenida Bullrich. Y ellos ahí tienen como 2 salas, muchas bibliotecas. Bueno, y tuvimos un acto hermoso el 24, un señor que habló, que ya era del instituto, el presidente del Instituto Nacional, el que habló sobre la batalla de Tucumán,
un miembro de la, no sé si era concejal o un concejal o un senador, que yo pienso que estábamos en el 19, habrá sido todavía de los de Macri, y el jefe del regimiento de Patricio. Bueno, teníamos 6 sillas reservadas así, que decía reservado y el nombre de la persona, miembro correspondiente. Bueno, cuando me llamaron a mí, yo tenía una emoción tan grande, hasta que llegué donde estaba el presidente. Cuando llegué donde estaba el presidente, me puso un medallón con la cinta argentina y me dice: la felicito. Lo único que a mí me salió: yo lo felicito a usted por ser el presidente del Instituto Nacional. Y no me salió más palabra. A los otros 4 los saludé con la cabeza porque a mí no me salían más palabras. Era imposible. Bueno, después me llamaron de vuelta porque, bueno, yo tengo en casa un libro de Ángel de Marcos. Y voy y lo conozco ahí, porque el señor había sido, que era del Instituto Nacional. Un señor alto, así, vino a darme el diploma, un diploma. Entonces, cuando yo fui a saludarlo, digo: señor, yo tengo su libro y lo leía todo. Y bueno, él se sonrió así, ¿sabes? Y me entregó el diploma. Y bueno, y lo conocí al señor, un señor altísimo, así. Bueno, después cuando estuve sentada con la silla, estuve al lado de un señor gordito que me dice: yo soy el presidente del Instituto Belgraniano de Rosario, por decir, en el 2020 vamos a hacer un congreso. Así que después usted dice, va a recibir por mail y así los puntos. Hay que escribir, dice, hay que escribir un trabajo y mandarlo. Y allá hay una mesa examinadora que va a evaluar los que son aceptados y los que no son aceptados. Pero va a recibir todas las condiciones, nos dijo. Eran 5 temas nomás. Bueno, yo elegí un tema y desarrollé 6 hojas. No lo quise hacer tan largo. Y nunca supe, porque después nos contestaron que el Congreso se abolió, porque teníamos que estar todos encerrados, porque no nos podíamos reunir, y que, bueno, que los trabajos los tenían, que los recibieron a todos los trabajos. Y yo tanto quería ir al Congreso, porque seguramente los trabajos que eran aceptados, después te llamaban para defenderlo. Después escribí. No quiero irme sin contarles esto. Después me llaman por computadora, de la revista Histopía, que no es una revista así grabada, no, la tenés que sacar del televisor, y que escriba un punto, era del 2020, que escriba yo un tema sobre Belgrano. Y yo elegí escribir Belgrano en Santa Fe, porque fue una de las provincias que más recorrió, de ida y de vuelta, y por el monumento a la bandera y el lugar donde se hizo por primera vez la bandera, ¿no? Bueno, así que después yo con mi datilógrafa la sacamos, la imprimimos y la mandamos a anillar, y bueno, ahí están las personas que participamos y con qué tema, y he desarrollado el tema con el que participamos.